Bien, entonces continuamos. Vamos a hacer honor al tiempo. Y nosotros decíamos que si nos ponen un nombre diferente a cada uno, vamos a sentir una crisis de lo que se llama una crisis de identidad. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno tiene su nombre desde pequeño y nos hemos acostumbrado y es propio nuestro. Hay ciertas similitudes con este ejemplo en el antiguo Israel, la lección lo menciona, ahora lo leemos, y en la actualidad, con la iglesia adventista. Nosotros tenemos una identidad propia. El pueblo de Israel tenía una identidad propia. Fíjense ustedes que en la misma lección, en el día sábado, menciona a lo largo de los siglos el canto de la Shema, el nombre de la oración que se basa en la palabra hebrea para escucha o escuchar. Recordó a los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo y que fortaleció su determinación de mantener su identidad peculiar como adoradores del único Dios verdadero. Si hay algo en la antigüedad que era muy común y que la excepción, digamos, superlativa, era el pueblo judío porque ellos tenían un solo Dios y lo decían en su oración. Todos los demás eran politeístas, todos los pueblos, no importa de qué región, no importa de qué idioma, qué cultura, todos adoraban a múltiples dioses. Israel tenía su identidad propia. Sigo leyendo. Cuando en Deuteronomio 6:4 los israelitas decían, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Esa era su identidad, su impronta. Es decir, nosotros, decían ellos, para que seamos reconocidos como judíos, tenemos que admitir que hay un solo Dios, no hay más. ¿Sí? Para los adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es nuestra Shema, es nuestra identidad. ¿Por qué? Porque no hay otra iglesia en el mundo que predique este mensaje preadvenimiento de la segunda venida de Cristo. Es único. Esta es nuestra declaración, dice la lección de fe, que nos identifica, define quiénes somos como pueblo y describe nuestra misión ante el mundo. En resumen, nuestra identidad profética única se describe en Apocalipsis 14, 6 al 12. Es decir, ahí está nuestro DNI o nuestro número de identificación único. Y es allí donde hallamos nuestra pasión por proclamar el Evangelio al mundo. Si leemos Apocalipsis 1, del 1 al 3, por favor, hermano, ¿no tiene Apocalipsis? Hermano José Antonio va a leer Apocalipsis 1, verso 1 al 3, y dice así. 1 del 1 al 3. Sí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. 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 Fíjense que nosotros estamos incluidos en esa bienaventuranza o bendición, porque nosotros en este momento estamos estudiando estas palabras y estamos escuchando estas palabras, leyendo y estudiando. Todo el Apocalipsis, dice la lección, trata acerca de Jesús. Y toda la Biblia trata acerca de, desde la primera página del Génesis hasta la última, que es la bendición de Juan, trata de Jesús como el personaje central, que el cielo ha querido mostrar a la raza caída como el principal, el primero y el último, el alfa y el omega, en todo este plan de la redención.
donde ahora vamos a mirar el desarrollo del último capítulo de esta saga tan siniestra y triste que es el pecado en la raza caída del hombre. Es el mensaje para su pueblo y especialmente se aplica a la iglesia de los últimos días. Es un mensaje lleno de gracia acerca de nuestra esperanza para el tiempo del fin. De punta a cabo del libro se describe a Cristo como el Cordero inmolado y se promete una bendición a quienes lean, entiendan y actúen sobre las verdades reveladas. Según el Apocalipsis 1 al 5 y 6, Jesús es el que nos ama y que con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. En Cristo tenemos perdón. La gracia perdona nuestro pasado, empodera nuestro presente y nos ofrece esperanza para el futuro. Es decir, en Cristo nos libramos del castigo y el poder del pecado y un día pronto, muy pronto, nos libraremos de la presencia del pecado. Este es el mensaje del último libro de la Biblia y también es un mensaje urgente, que primeramente se ilustra como un ángel que vuela rápidamente en medio del cielo con el Evangelio eterno. El Evangelio, la salvación por la fe en Cristo, la muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar, la promesa de la vida eterna, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo esto está al principio del mensaje de los tres ángeles. Exactamente. Mis queridos hermanos, si hay alguna expresión en la Biblia que puede resumirlo todo, es el primer mensaje de los tres ángeles, donde menciona que hay un evangelio eterno, hay una promesa cumplida, que es un juicio, y explícitamente también está la idea de que existe un solo Dios en medio de una Babilonia que ha proclamado dioses por todas partes, dioses intelectuales, dioses deportivos, dioses culturales, dioses económicos, dioses libertinos, y la lista sigue. Babilonia en cada esquina está levantando un nuevo Dios para que nosotros nos arrodillemos o le hagamos una reverencia de respeto, porque nos lo erigen para que nos sometamos por medio de leyes, por medio de hábitos, por medio de recomendaciones, en fin. Y sin embargo, este mensaje nos está diciendo que hay un solo Dios, el Creador. Este es uno de los atributos, y creo el único, entre otros, que define a nuestro Dios como el verdadero Dios, el que nos creó. No hay otro ser en el universo que tenga esa propiedad o ese atributo de dar vida. Y sin embargo, el Dios al que nosotros servimos es el verdadero Dios, el que creó el cielo, la tierra, el mar, la fuente, las aguas, los habitantes que están en el agua, en la tierra, en los aires. Y ese mismo Dios es el que pronto va a instaurar, porque Él lo ha prometido, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero debemos seguir un plan de salvación, que es la predicación de un mensaje o de un evangelio eterno. Y es ahí donde entramos nosotros como movimiento profético. Hubo un movimiento profético en el momento en que Dios le prometió a Abraham una descendencia. Era un hombre mayor, no podía, biológicamente hablando, era muy improbable que pueda ser padre. Y su esposa Sara también. Pero él hizo una promesa y la cumplió. Y nació un movimiento de Dios que se llamó el pueblo de Israel. Y tenía una misión. Lastimosamente no dio la talla. Pero aún así todo Dios de ese movimiento sacó otro movimiento, que era la iglesia cristiana. Y a través de los siglos esa iglesia cristiana pudo sobrevivir a
todos los embates, a todos los ataques, a toda la artillería pesada del enemigo con torturas, persecuciones, calvarios y martirios. Y sin embargo, la iglesia pudo sobrevivir. Y llegamos a nuestra edad moderna y esa iglesia otra vez se resolvió con otro movimiento, que era el movimiento milerita, que había descubierto los oráculos de Dios en el tiempo en que Dios lo había previsto, al final del tiempo. Casi 2000 años, los teólogos, tanto católicos como los de la Reforma, no podían entender el Apocalipsis, no podían entender Daniel. Lutero decía que Juan era un hombre realmente que estaba loco, no estaba en sus cabales cuando escribió ese libro, porque no tenía idea de lo que decía. Y otros reformadores pensaban igual, pero no era el tiempo. Hasta que llegó el tiempo señalado, el tiempo del fin, y los libros fueron abiertos a la mente de los hombres. Y de nuevo se volvió a levantar otro movimiento, el milerita, que junto y paralelo a otros en otros países, proclamaron un mensaje que era el Evangelio eterno, que venía acompañado de un juicio. Ese juicio y ese mensaje estaba contenido en un contexto de un lenguaje que prácticamente nadie entendía. Era el lenguaje del santuario. Y cuando nosotros comenzamos a entender la manera y el mensaje que tiene el santuario, entendemos que todo el plan de redención está escrito en clave de santuario. De ahí que el movimiento adventista surge también como el último ejército de Dios, me gusta llamar, para continuar con la predicación de este evangelio eterno, de lo que significa al final del tiempo la última batalla, que va a ser muy feroz. Se asoman vientos y tormentas muy, muy fuertes, espiritualmente hablando. Y muy pocos se prepararán para eso. Muy pocos, lamentablemente, pero está escrito así. Todos son llamados, todos serán llamados. De una u otra manera, en su vida se les tendrá por un momento en que tendrán que decidir. Y cada uno hará su elección. El lunes vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 3, 24 al 26. ¿Sí? Y comento, dice, el Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Romanos 3, 24 al 26. ¿Qué dice? Leo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Bien. Dicen que si hay un libro que pueda resumir toda la Biblia, un solo libro de la Biblia que puede resumir todo el mensaje contenido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el libro de Romanos. Es un hermoso libro. Y la lectura que vimos es que otra vez, Pablo nos dice que la centralidad de la salvación es la muerte de Jesús. La expiación, el pago por esa ley quebrantada, por esa afrenta y rebelión a Dios, puede ser subsanada por medio de un pago hecho desde lo más profundo del amor de Dios para una raza caída. Como decía, el Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros, por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar
nos libramos del castigo del pecado y de su poder. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y de su predicación. El Cristo crucificado lo redimió de la condenación y la culpabilidad de su pasado. El Cristo resucitado le dio poder para el presente y el Cristo que regresa le dio esperanza para el futuro a Pablo. Los cuatro aspectos que hemos leído de estos pasajes son: somos justificados gratuitamente por la gracia. Es decir, tú no tienes que hacer nada, porque la salvación es un regalo. Y el cielo ha traído un regalo. En la encarnación de Cristo, como un ser humano, como nosotros, en Él venía el regalo, porque Él era el regalo del cielo para nosotros. Él traía la salvación. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para poder modificar o mejorar ese regalo de Dios. Era justamente ser justos, porque nosotros delante de Dios no podemos ser justos. Después, la gracia es una declaración de la justicia de Dios. Si hay algo que Dios puede declararnos a nosotros por cuanto Él es Dios, ¿sí?, es que por medio de ese regalo nosotros podemos ser declarados justos. A través de ese regalo nosotros podemos, como no lo somos, pero podemos ser declarados justos delante de Dios o de su ley o de su carácter. Exactamente igual. Y esa gracia, ese regalo, Cristo, justifica a quienes lo reciben por fe. Es decir, si tú ejerces un don que el cielo te da porque tú no lo tienes, el cielo te lo da, es la capacidad de creer que ese acto de que Dios haya enviado a su Hijo para morir por nosotros, ese acto de que tú lo aceptas para tu vida, no un hecho histórico, algo personal, Él puede redimir tu vida, tus inclinaciones personales, tus falencias privadas, tus tendencias heredadas que no puedes controlar. Eso que tú lo conoces bien, porque eres tú mismo en eso, y tú misma en eso. Cristo vino a poder darte poder por medio de su muerte para que tú seas vencedor en su nombre. Por eso la gracia nos hace justo cuando somos pecadores, a quienes aceptan a Jesús por fe. Y cuarto, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. Mira, mi hermano, si tú crees que te ha llegado el momento de aceptar a Jesús o de tener una vida de recogimiento y de arrepentimiento para ser útil, tú no creas que fue una voluntad y decisión tuya y soberana. Dios te ha llamado antes. Dios te ha mirado antes. Y Dios te ha escogido antes por su amor. Y lo que tú has hecho es decir: sí, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Aquí estoy. Haz con tu siervo lo que tú quieras. Dios es el centro de nuestra salvación. Siempre lo será. Nosotros somos siervos, que podemos llegar a ser siervos útiles, ¿o no? Voy a leer un párrafo que dice así: no merecemos la gracia de Cristo, no somos dignos de ella ni la podemos ganar. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentarán los pecadores perdidos. Él padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que es suya. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. Tú puedes ir a una iglesia a la que tú quieras, o puedes estudiarla,
hay material de sobra en internet. A mí me gusta estudiar las doctrinas de las iglesias. Y en ninguna iglesia he encontrado, y me gusta ver videos también de buenos predicadores de otras iglesias, que nunca hacen referencia ni a Apocalipsis 14, ni tampoco prácticamente a la segunda venida de Jesús. Es un triste, ¿no? Pero es como que está desapareciendo o ha desaparecido del lenguaje evangélico el que Cristo viene pronto. Y ha sido reemplazado con un rapto misterioso, secreto, abrupto, sorpresivo, donde hay videos que muestran que a veces digo, ¿hasta dónde llega la imaginación de las personas? Quedan calzones puestos en las sillas, en los asientos de los aviones, zapatos, en fin. ¿Cómo puede ser que alguien estudie la Biblia, llegue a tremendas conclusiones por medio de un rapto? Y que yo no he sido llevado, pero el otro sí, y de pronto el niño lloraba y ya no llora más, ¿y qué pasó? Y están ahí, su ropita de bebé en la cuna y el bebé no está, y etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que la Biblia se preste para eso? Es muy triste, porque el 99% de la cristiandad evangélica, no católica, ha adoptado esta postura completamente antibíblica, antihistórica también, y contraria a las enseñanzas de todos los evangelios que mencionan la segunda venida de Jesús. Pero una sola iglesia la mantiene viva. Una sola iglesia en sus creencias la mantiene viva, que es la segunda venida de Jesús en gloria y majestad, corporal, visible y material. No mística, no espiritual. Sí. Allí en ese aporte que haces tú acerca de ese rapto secreto que dice cómo la Biblia se puede prestar a esto, o sea, todo parte de la mala interpretación que se hace de la Biblia, que se hizo, o sea, desde los comienzos de la cristiandad, el método que se usó siempre fue el método historicista o histórico-gramático, que la Biblia la corroboraba la historia o certificaba los sucesos que se narraban allí. Pero desde que se comenzó a interpretar la Biblia de una manera futurista, de que lo que va a pasar está en el futuro, o de lo que va a pasar ya pasó, lo que dice la Biblia ya sucedió, comenzaron a surgir distintas teorías, yo interpreto de esta manera, tú interpretas de esta, allá aparece uno en la Patagonia interpretando de esta manera, aparece otro en Australia que interpreta de esta manera, porque los versículos bíblicos los toman al acomodo de cada quien. Entonces no es que Pablo no quiso decir esto, lo que quiso decir fue esto. O sea, ya desde que se anula o se aparta o se borra por completo o se quita el método historicista, la Biblia yo la pongo a que me diga lo que yo quiero que me diga. Entonces aparece un iluminado por allá de que Dios le reveló, de que no viene él, sino de que se va a llevar a la gente en secreto y que nadie lo va a ver. Cuando Pablo dijo que todo ojo le verá. Pero son los ojos espirituales. Por eso mismo. Me decían a mí en varias oportunidades. Y así por el estilo. Entonces, todo parte de allí, de ese principio que se apartó por completo. Toda la gente cristiana y los que lo usaron, lo dejaron de lado. Ya eso está obsoleto, ahora tenemos que usar este método y yo voy a usar este y cada quien hace, todos los iluminados que se aparecen hacen una interpretación diferente. Yo quería decir una cosa, ¿puedo? Claro que sí, hermano. Yo quería decir una cosa porque la verdad es que hay tanta gente que se proclama cristiano y la Biblia es tan clara, los evangelios, así como se lee, así se entiende.
pero con todo el respeto que tiene el hermano José, me gustaría hacerle una pregunta a él porque nunca se la he podido hacer a uno que era cura, a un sacerdote. Me gustaría hacérsela al hermano. Hermanita, Hermano, yo le hice muchas preguntas también, así que él ya sabe, porque está acostumbrado. yo quiero hacerle una pregunta. Cuando usted leía la Biblia, ¿qué era que usted sentía al salir delante de la gente a decir lo que no estaba escrito? Porque la Biblia hay muchas cosas escritas que todos lo sabemos. ¿Qué era lo que le enseñaban a usted que tenían que decir? Que los muertos ven, que pueden perdonar pecado, que el Papa es infalible. Yo no me entiendo que la muñequita, que María está en el cielo, que María intercede por nosotros. Te digo que Dios me puso esta oportunidad y ya que usted hace parte del pueblo de Dios, yo quiero saber porque no me explico una cosa así inexplicable. Sí, hermanita Paola y todos los hermanos. La Iglesia Católica no cree en la Biblia. Sería una respuesta general a su pregunta. Es decir, ¿cómo voy yo a interpretar bien la Biblia si no creo en ella? Por ejemplo, el tema de los santos, el tema del infierno, el purgatorio, el cielo. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir, dice la Iglesia Católica, a juzgar a vivos y muertos. Cuando tenemos en Daniel, los capítulos del 8 al 12, que Cristo cuando vuelva por segunda vez, antes ya se ha hecho el juicio a cada persona. Luego Él no viene a juzgar, viene a recoger a su pueblo que ha creído verdaderamente en Él y los demás serán rechazados. Este es un puntito, entre otros muchos, que podemos, bueno, has hablado de la infalibilidad del sumo pontífice, que realmente es infalible, es decir, se pone a la misma altura de Dios o por encima de Dios, porque lo que él interpreta queda sellado en el cielo, etcétera. Hablamos, claro, cuando el Papa habla ex cátedra. Claro, es una situación que se da pocas veces, pero se da la creencia de que el Papa está por encima de la Biblia. Entonces, todas esas interpretaciones, como el hermano Gerardo ha hablado, de hay un, en fin, el secreto, el paso secreto, El rapto secreto. el rapto, esa palabrita no me salía. El rapto secreto no está para nada en la Biblia, pero como lo dice el Papa o lo dicen los grandes teólogos, el pueblo ni se entera. Y entonces, pues todo el tema de lo que son los santos, es decir, el mundo de los muertos, los que han pasado ya a la muerte, ¿no? Al descanso. Sí. Al descanso, exacto. Entonces, todo esto no está en la Biblia, porque ¿cómo va a venir Jesús a juzgar al mundo según se cree en la Iglesia Católica y los protestantes? Si resulta que cuando uno muere, automáticamente ya es juzgado y va al infierno o al purgatorio o al limbo. De manera que según esa fe, hablo de los católicos, cuando tú te mueres, automáticamente eres juzgado. Y eso está totalmente en contra de la Biblia. Y a pesar de que se dice que Jesús vendrá al final a juzgar, resulta, y repito por segunda vez, que no viene a juzgar. Cuando el Señor venga, ya estaremos todos juzgados en el cielo, en el santuario celestial. Entonces, la respuesta, Paola, es que no se cree en la Biblia. Entonces, los teólogos católicos
Yo soy licenciado en teología, pues lo que estudian de la Biblia es lo que dice el Papa, y la interpretación del Papa es lo que se estudia en las universidades católicas, y por lo tanto te cierran la capacidad de razonar. Así, Así es, pero que yo he visto, yo he escuchado al Papa que dice, porque es verdad, yo que vivo aquí en Italia, él a las otras iglesias, a los otros le dicen, usted copiaron de nosotros, porque los verdaderos que leen son los adventistas del séptimo día, porque le dice, el sábado los cambiamos nosotros, no lo cambió, y él dice que él reconoce que el día del Señor, el santo sábado, que fueron ellos que lo cambiaron. Mire, en este momento está pasando aquí en Italia una cosa monstruosa, donde una señora dice que es una vigente, que la muñequita, discúlpeme, la muñequita llora sangre. Yo hice la foto ayer porque eso es lo que está, mire lo que hace Satanás, que la muñequita llora sangre y la muñequita es pues la estatuita, ¿no? La, la virgen que ellos llaman, que se apareció llorando sangre y pide una oración que oren por ella. Resulta que tiene toda la cara manchada. Resulta que la policía se fue a investigar y la sangre que tiene supuestamente la muñeca es la sangre de la señora que se corta y ella se corta y va y le unta la sangre a la muñequita. Esto es una cosa diabólica, esto es una cosa que está pasando aquí y la Iglesia Católica todavía sigue confirmando que esto es milagro. Mire, donde ella le pone la mano a la gente, donde la gente dan plata, donde la gente está sanando. Jesús no necesita que nosotros oremos por él. Jesús es el dueño del mundo. Lo que estamos perdidos somos nosotros. Pero yo le digo, hermano José, dele gracias a Dios que lo sacó de ahí. Y es que muchos cristianos, para no ir lejos, los testimonios de Jehová me dijeron un día a mí que el único mediador, perdón, hermano, que a mí me da risa, es el Papa. Le dije, oye, pero tú, ¿qué Biblia la que tú lees? ¿Tú estás leyendo una revista o tú lees la Biblia? A este punto no vas a predicar. Hay un solo mediador, que es Jesucristo. Nosotros no somos por hombre o por nada aquí en la tierra. Nosotros tenemos que decir, escrito está, y solo eso. Nosotros sabemos que Dios viene por su pueblo así es. y que nosotros los adventistas somos los remanentes para predicar este evangelio, porque estamos viviendo los últimos tiempos y somos nosotros llamados. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, que usted hoy está siendo parte de este pueblo de Dios. Amén. Sí, Paola, ha sido, y todos nosotros, agraciados hemos sido por la misericordia de Dios. Amén. Es la palabra de Dios la que da razón de toda nuestra fe. Estamos fundados en la palabra de Dios, cosa que no hay ninguna religión que esté basada en la Biblia, únicamente nosotros. Y eso está profetizado por el profeta Daniel desde los capítulos 8 al 12, donde Daniel cayó enfermo durante 3 semanas, 21 días, porque no comprendía que en el capítulo 8 de Daniel dice que 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Y él entendía que los 70 años de esclavitud en Babilonia, ahora resulta que Dios le decía que tendrían que ser 2300 años hasta poder salir de Babilonia, etc. Y ahí estaba hablando Daniel de la iglesia adventista. El santuario sería purificado. 1844. Ahí nace. Nuestra iglesia es bíblica. Y termino. Y es que el tema de las profecías no es como leer el periódico. El tema de las profecías, el tema de la palabra de Dios, requiere ponerse de rodillas
rezar al Espíritu Santo, creer de verdad en Jesucristo y dar la vida por Él. Y cuando tú te entregas totalmente, la Biblia te va abriendo la luz de tu salvación. Amén, amén. Amén. Raquel quería, ella levantó la mano. Sí, bueno, con permiso, voy a ser muy breve. A mí me gustaría un poquito aclarar, los que venimos del catolicismo y también que lo confirme José Antonio. La Biblia a un católico no le es mostrada. Mira, yo aquí delante tengo mi Biblia de la comunión, ¿vale? Que me hicieron comprar las monjas cuando la comunión. Gracias a Dios, porque además es buenísima, es una Herder. Y yo de toda la Biblia me mostraron 3 o 4 versículos, no más. Cuando un católico acude a una misa, se lee el Evangelio, ¿vale? Son los Evangelios, él la lee y le da la explicación que considera el sacerdote. El católico no tiene nada que decir, simplemente escucha y asume todo lo que le dicen. Y por lo que tengo entendido, tú confirmarás, José Antonio, pero creo que a los sacerdotes también se os instruye muy poquito en la Biblia, muy poquito. ¿Así? Sí, además de instruir muy poquito, no te dejan investigar el espíritu de profecía, porque la fe en Jesucristo es el espíritu de profecía, dice San Juan el Evangelista. Es la profecía la que confirma toda la verdad de la revelación de Dios. Y entonces todo eso no te lo dejan llevar a cabo en la Iglesia Católica. La hermana Isabel puso una frase muy linda, dice, digamos como Juan Paz, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Muy bien, Sí, hermanita amén. Isabel. Amén. Todos hemos tenido, o creo que casi todos habremos tenido alguna experiencia con personas que tienen duda en cuanto a la veracidad de la interpretación de los adventistas con respecto a la Biblia porque contradice sus propias doctrinas o creencias. Acá hace poco nosotros, y muy breve lo voy a comentar, acá mismo nos han visitado los testigos de Jehová, nos han golpeado la puerta, perfecto, matrimonio primero, y nos dejaron revistas, y como los conozco, empezamos a hablar, muy gente, siempre son muy amables, son muy simpáticos, ¿sí? Entonces, antes de comenzar a hablar, yo le dije, bueno, ustedes tienen una forma de interpretar muy diferente, pero ustedes se pusieron a averiguar quiénes son los autores, no con nombre, porque se saben los nombres de los autores de la Biblia de ellos, ¿no? De la traducción del Nuevo Mundo, que le llaman, ¿no? Sino que, ¿quiénes son los autores? ¿Estudiaron? Yo le dije, ¿ustedes estudiaron quiénes fueron los padres de lo que se conoce hoy como la alta crítica? Y de ahí deriva toda una serie de nuevas traducciones de la Biblia por la autocrítica, Westcott y Hort, junto con otro alemán en apellido Adler, que son los fundadores del nuevo pensamiento que hace más de 100 años, en la época de Elena White, más o menos contemporáneo con ella, qué casualidad, ¿no? Que ellos levantaron paradigmas diferentes de leer y comprender las escrituras. Es decir, la escritura no es lo que dice, sino lo que a mí me parece que dice. ¿Sí? Entonces, lo que a mí me parece que dice es la verdad. Y de ahí surgieron la constelación de creencias escatológicas, ¿no? Que el nuevo Israel, el físico, el que está allá en Palestina, iba a ser protagonista y que China y Rusia son los reyes del Oriente y que iba a venir un rapto y que va a venir un tercer templo y se va a poder sacrificar de nuevo corderos, cosa que se está en planes de hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es infalible, pero es infalible en tanto y en cuanto nosotros la comprendamos de la manera que siempre se ha comprendido. La Biblia se explica a sí misma. Amén. Amén. La Biblia es su propio intérprete. No la tengo que interpretar. La Biblia no necesita intérprete. La Biblia la escribió el Espíritu Santo Amén. a través de mentes humanas que fueron impresionadas por el Espíritu. Pero quien da el discernimiento es también el Espíritu, porque es el autor de la Biblia. No soy yo, no eres tú.
menos nosotros pecadores, con mente en completo desacuerdo con lo que es la santidad de Dios. Entonces, muy interesantes los aportes. Vamos a terminar rápido porque el tiempo ha pasado y quería seguir leyendo una frase que dice así del día miércoles. El último párrafo. No hay nada más inspirador, más satisfactorio, más gratificante que formar parte de un movimiento divino. A lo que yo digo, amén. Amén. Providencialmente instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La comisión que Dios nos da a cada uno de nosotros, descrita en el Apocalipsis capítulo 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Esta tarea que nosotros tenemos por delante es más grande que la que se le dio en la comisión directamente a Jesús antes de ascender a los cielos a los apóstoles. Porque ellos iban a abrir un ciclo de predicación. Pero a nosotros nos toca cerrar el ciclo de predicación. Y en el tiempo en que vivimos, se va a definir el conflicto final, el conflicto cósmico entre la verdad y el error. Tenemos miles de semiverdades, cuasi verdades, casi verdades, que no son verdades, contra una sola verdad que es el Evangelio eterno. Y somos nosotros los que tenemos que primero discernir qué es verdad y qué es error. Amén. Y salir a defender esa verdad. La comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de Jesús. Si nosotros estamos en una etapa que los profetas y los apóstoles soñaron, rogaban llegar a esos días, e incluso hasta la misma hermana White, cuando ella en la visión que tuvo con el chasco del Congreso de Indianápolis, 1901, que era llamémosle, la segunda oportunidad que el Señor le dio a su iglesia, de los pioneros, para tener el encuentro con Jesús, la segunda venida en esa generación. Ya había pasado en 1888, unos 13 años antes. El pastor John Butler se había arrepentido. Él era el presidente de la conferencia, que fue el que más frenó 1888. Se arrepintió y volvió de nuevo a los caminos del Señor. Y de pronto, en 1901, en Indianápolis, se produjo un congreso que prácticamente estaba por repetirse la historia de 1888. Iba a venir la lluvia tardía, que comenzó también a caer en pequeñas gotas. La hermana White tuvo una visión, que después a ella se le mostró lo que pudo haber sido. Y no fue. ¿Se acuerdan los comentarios que ella hizo sobre la música? Los tambores, los ruidos. La carne santificada. La carne santificada. Y el ángel le dijo, ahora tendrán que esperar muchos años. Para esa época ella ya tenía prácticamente 75 años. La hermanita Juan. Era una señora mayor. Y el ángel le dijo, van a pasar muchos años. Y ella lloró amargamente, porque ella quería recibir en vida a Cristo. Y tampoco se le dio ese privilegio. Entró en una depresión. Y se puso muy triste. Dijo, yo voy a tener que ir al descanso. Teniendo tan cerca, teniendo nosotros tan cerca la oportunidad de tener en vida, mirar los acontecimientos del fin, y otra vez hemos sido rebeldes. Primero Minneapolis y después Indianápolis. 1888 y 1901 respectivamente. Y toda esa generación de fundadores, ahora te doy, fueron al descanso.
Pero sin embargo nosotros estamos mirando las últimas señales y las que están anunciadas, no por los conspiranoicos, por los mismos gobiernos, los que están arriba, lo que se viene. Y si tú no entiendes el lenguaje escatológico de la Biblia, mira los noticieros, mira los programas que están dando sobre la nueva agenda que se viene. Y se viene pronto, en estos años. Se cree que para el 2030, no damos fecha, pero ellos sí ponen fecha, ellos sí. Y yo no sé si llegamos al 2030, no sé. Pero esta generación es la que va a mirará el desenvolvimiento de toda la escatología de Apocalipsis. Seamos prudentes, consagremos nuestra vida. Hermanito. Sí, que lo que quería notar era que el apóstol Pablo también, él esperaba a nuestro Señor Jesucristo en sus días y así lo dejó plasmado en la Biblia. Ujú. Él esperaba. Tenía ese deseo, Sí, sí. tenía ese deseo que Jesús iba a venir estando él en vida también y también se fue al descanso sin lograr ese sueño, sin poder alcanzarlo. Nosotros, los que estamos viviendo estos últimos años, podemos ser protagonistas de esta gran predicación mundial. Pero Dios siempre, Apocalipsis 18 es más explícito y dice en los primeros 4 versículos que va a ser según sus términos. No va a ser según nuestros términos. No va a haber cadenas de YouTube predicando mensajes, no va a haber WhatsApp, no va a haber programa de televisión, etcétera, ni campañas evangélicas. Va a ser el mismo Espíritu Santo que va a descender con gran poder. Y ese Espíritu Santo no trae mensaje, no tiene mensaje. Solamente va a darle fuerza a los mensajes de los 3 ángeles, a este Evangelio eterno. Y los que hayan hecho paz con Dios y santificado sus vidas serán receptores de esa lluvia tardía, de esa lluvia del Espíritu Santo en sus vidas, y tendrán el poder y el valor que tuvo Elías, que tuvo Juan el Bautista, y todos aquellos valientes que una vez predicaron en las peores condiciones sociales. Que el Señor nos bendiga. ¿Sí, hermanito? La hermanita White enfatiza el mensaje de los 3 ángeles y le da muchísima importancia. Y ahora el hermano Gerardo ha elegido este tema, bueno, porque está también en la escuela sabática y está profundizando en él de una manera estupenda, dando a entender que es muy importante. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo no es que va entonces a juzgar, como ya he dicho, sino es que tú y un servidor y cada uno de nosotros podemos estar en este momento siendo juzgados por el Señor. Entonces, quiere decir que este es el momento de gracia y tenemos que aprovecharlo para ser juzgados con la gracia de Dios y salvados ahora por nuestras buenas obras. Porque, ¿qué dice de los 3 ángeles? El último, el tercer ángel habla de la marca de la bestia y el sello de Dios. Y eso se lo van a poner a ti, o bien la marca o el sello, ahora, en vida. Y repito por tercera vez, porque cuando venga Jesucristo está ya todo juzgado. Entonces, ¿qué quiere decir que es tan importante? Quiere decir que cada segundo que Dios nos da, tenemos que aprovecharlo para tener el sello de Dios, porque en cualquier momento puede cerrarse el juicio. Amén, amén. Que el Señor te bendiga. ¿Tú eres adventista del séptimo día? ¿Tú te autopercibes como adventista del séptimo día? Entonces esta es tu identidad para el cielo, para el cielo. Si tú amas este mensaje, tú estudias este mensaje y te propones predicar este mensaje con ejemplo y precepto, entonces realmente el cielo te considera como un adventista. Busca la aprobación de Dios.
No busca la aprobación de tu pastor, de tu anciano, ni ninguna persona. Porque nosotros no somos nada para evaluar a las personas. Nadie. Especialmente este servidor. Nada, nada y nada. Y nadie. Solo el cielo nos califica para esta tarea. ¿Te gusta hablar del mensaje de los 3 ángeles? Continúa haciéndolo. ¿Te gusta repartir materiales? Hazlo. Tú no sabes a dónde llegará ese mensaje. Pero este mensaje se dará sí o sí alrededor del mundo muy pronto de una manera sobrenatural. Mi querido, tú y yo estamos invitados a ser parte de este gran movimiento del fin. Pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros y seamos aceptos en el amado. Hagamos paces con Dios. Es nuestro deseo personal también, y que el Señor te bendiga grandemente, porque el tiempo está cerca. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Gracias. Sí. Gracias por vuestro momento. Vamos a pedirle disculpas a la hermanita Isabel porque le hemos tomado unos minutos de su... que hemos empezado tarde, hermanita Isabel. Hemos empezado tarde, pero sí. Hermanita Raquel, ¿tú querés decir algo? Bueno, quería confirmar algo. Aunque en el momento actual se está celebrando el juicio en el cielo, yo tengo entendido que ahora mismo se está juzgando a los muertos en Cristo, ¿no? A los que sean, Así es. a los vivos no hemos empezado todavía a ser juzgados. Sí, la hermana Juan menciona detalles interesantes, aunque hay personas y predicadores que dicen que el juicio ya comenzó, etcétera. Nosotros no tenemos los mortales forma de saber los oráculos de Dios que están en la potestad de Dios. Nos dan señales, eso sí, pero no podemos saber cuándo comienza el juicio de los vivos, palabras textuales de la hermana Juan, o cuándo finaliza el tiempo de gracia. ¿Cuándo vendrá la ley dominical? Tampoco tenemos, pero sí sabemos en el estudio contextual de las profecías de Daniel y del Apocalipsis, y también de Ezequiel, por supuesto, que hay un contexto que sí nos da señales inequívocas, que son prácticamente reveladoras. El tema de lo que tú me comentaste, hermana, el juicio de los vivos, se va a dar alrededor de una prueba final a toda la humanidad, una prueba de lealtad y obediencia. Y esa prueba de lealtad y obediencia va a definir nuestra posición delante del cielo, que es cuando se promulgue una ley dominical. Tú te acoges a esa ley, Babilonia te va a tratar bien. Tú no te acoges a esa ley, Babilonia te va a perseguir. Es como, Ahí es donde tenemos que entrar a entender que el juicio de los vivos está muy, muy próximo a la proclamación de la ley dominical, porque es la prueba última a los vivos. ¿Sí? Ya en ese momento sabemos que el juicio comienza nosotros, por la casa. hermano, Sí, es como la prueba que tuvieron los Daniel y sus amigos, ¿no? exacto. La, prue- Es un símbolo, exacto, sí. la prueba a nosotros es la ley dominical. La adoración, la prueba a nosotros es entre el sábado y el domingo, y muchos no lo entienden. ¿Por qué? Van a decir, hay que adorar un día, y ese día va a ser el domingo. Entonces, cuando nosotros hagamos decir que porque la ley dominical parte de Estados Unidos, cuando nosotros hagamos decir de esa prueba dominical, mis hermanos, alcemos nuestra cabeza porque la venida de nuestro Dios está muy cerca. Amén. Amén. Mira, te voy a dar mi punto, hermanita Paola, mi punto personal sobre este delicado tema. Es muy personal, una inferencia mía, una forma de verlo. Cuando nosotros nos referimos a la ley dominical, como tú lo acabas de decir, esa será nuestra prueba. Personalmente, creo que nuestra prueba viene antes. Te lo voy a ejemplificar con una parábola de los evangelios y con un ejemplo
que tú y yo quizás lo hemos pasado. Cuando tú tienes un examen final para una carrera, tú no te preparas el día del examen. ¿O sí? La ley dominical para nosotros los adventistas siempre hemos creído, es la prueba final, va a ser la prueba de lealtad, y claro que sí, lo es, 100% de acuerdo. Pero nuestra preparación, cuando llegue la ley dominical, es decir, nuestro estado espiritual delante de Dios ya va a estar definido. Sí, yo Te lo sé digo por eso. qué. Te lo digo porque en la parábola de las 10 vírgenes, cuando viene de Mateo 25 del 1 al 13, y se menciona todas las 5 vírgenes fatuas y las 5 prudentes. Estando las 10 esperando con sus lámparas para alumbrar el camino del esposo para las bodas, en el último tramo, las 10 conocían su misión. Las 10 tenían la palabra de Dios, o sea, la lámpara. Pero solamente ese grito a medianoche, ahí viene el esposo a salir a recibirle, las 5. en su correcto lugar. ¿Tú estás preparada? Tú no estás preparada. Delante de Dios, ¿no? Las otras se prepararon después. Cuando se enteraron de esa, llamémosle, de esa ley dominical, se enteraron, quisieron prepararse y fue tarde. Sí, Se menciona, yo, perdón, se menciona que ellas volvieron de nuevo, golpearon la puerta, acá tenemos el aceite, dejaron pasar, para afuera, no se puede. sí, aunque porque Lo- nosotros tenemos que prepararlo porque nosotros, el día de salvación es hoy, porque si nosotros vamos a dormir mañana, ya Cristo vino para nosotros. Exacto. Lo que quiero recalcar es que, o resaltar, es que nosotros los adventistas que conocemos esto, nuestro gran tema de estudio que debiera ser, en mi humilde opinión, es el zarandeo. Porque el zarandeo viene antes. Y ese zarandeo va a determinar en qué lugar voy a estar cuando venga la ley dominical. Para Porque allá cuando venga iba la ley yo. dominical, ya no tengo más nada que hacer. Mi suerte está No, echada. Por más que quiera, uy, ahora sí, mira, le digo, voy a ponerme a consagrarme, voy a hacer otra. no, es que de Lo ninguna siento, manera, ya es que tu de tiempo ni- ha terminado. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Hermano, Sí, hermanito Walter. bueno, Bienvenido, hermano Walter. Feliz sábado. ¿qué tal? ¿Qué tal? Sábado, hermano. Justamente quería, hola, justamente quería aclarar algo eh, y bueno, Gerardo por ahí aclaró bastante eh, y otro de los detalles que tenemos que ver, que todos esperaban la venida de Cristo, ¿no? No es que solamente las 5 vírgenes, todos estaban esperando la venida de Cristo, pero el tanto supuestamente tardarse hizo cansarse a todas y hizo dormirse todas, ¿no? La preparación que tenemos que tener es día a día hoy, ¿no? Amén. Sacar ese orgullo sobre todo, ¿no? Sacar ese ya estoy preparado, no necesito más, ¿sí? Entonces todo esto nos lleva a que nos está demostrando ahí Cristo que muchos, o sea, todos, tanto dentro del pueblo como fuera del pueblo, todos creen que están preparados esperando la venida de Cristo. Y ese llamado, ese clamor, es el que demuestra quién verdaderamente está preparado, Así ¿sí? es. Amén. Y ahí el Señor clasifica en mitad, mitad, ¿no? Ahí recién se dan cuenta quién está preparado, ¿sí? Porque hay personas que no tienen ese espíritu que tenían que tenerlo. Sin embargo, un grupo sí lo tiene y ese es el que continúa. El otro no sabe qué hacer, no sabe qué hacer porque no lo tiene. Ese es uno de los detalles que presto atención ahí que puede ser, ¿no? de ayuda, ¿no? Completamente de acuerdo. Amén, hermano. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración, dándole gracias a todos los presentes. La hermanita Isabel ya está esperando, ¿no? Hermanita Raquel, ¿tú nos querrías acompañar con una palabra de oración para cerrar y abrir? ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, aquí estamos reunidos un grupo de tus hijos en tu santo sábado, en tu día grande, para honrarte, glorificarte, alabarte como solo tú mereces.
porque tú fuiste el que sacaste agua de la roca, tú fuiste el que abriste las aguas del mar muerto, del mar rojo, tú fuiste el que levantaste a los muertos del Hades, y solo tú mereces la honra, la gloria, el imperio, el poder y la alabanza por la eternidad. Amén. Amén. Queremos Amén. agradecer por la reunión que estamos teniendo hoy, porque allí donde haya 2 o más de tus hijos reunidos, ahí estás tú entre ellos. Amén. Agradecerte por tu presencia entre nosotros, por todo lo que nos bendices cada día. Pedirte perdón en primer lugar para estar bien dispuestos ante tu trono de gracia. Amén. Amén. Purifique nuestros corazones para ser aptos ante ti y poder suplicarte en un momento en el que las cosas se complican en la tierra, Padre. Sabemos que el momento va a ser difícil, pero también sabemos que asidos de tu mano poderosa todo lo vamos a poder lograr y salir victoriosos de aquí. Amén. Amén. Pedimos que derrames tu Santo Espíritu, como lo has hecho con el hermano Gerardo, y ahora también creo que es la hermanita Ivette quien nos va a acompañar a dirigir en el siguiente estudio. Isabel. Isabel va a ser. Bien. Pues derrama tu Santo Espíritu en la hermanita Isabel y quédate con nosotros, que tu presencia nos acompañe a lo largo de todo el día de hoy, en el que estaremos, como decimos, asidos de tu mano y glorificándote y honrando. Gracias te damos por todas las bendiciones y todo lo que hemos orado, te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.